dar inicio con la clase. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con otra temática u otro tema. La nueva temática es con la espectroscopía atómica. Solamente para comentarles, el día de ayer estuve platicando con su jefe de grupo. De la unidad anterior ya se realizó el examen, más sin embargo, todavía falta considerar la evaluación de la práctica que vamos a realizar. Antes de que se me pase, también les voy a comentar que la práctica se va a realizar la siguiente semana. Entonces, esta semana no es posible debido a las actividades de los encargados del laboratorio. Entonces, se va a programar para la siguiente semana, el viernes de la próxima semana. Entonces, ya es prácticamente un hecho de que vamos a subir a la práctica. Ya al final afinaremos algunos detalles. Adrián, ¿me recuerdas? Para afinar algunos detalles de qué se va a pedir para poder ingresar a la práctica. Ok, entonces, dentro de las nuevas temáticas, vamos a comenzar a introducirnos a lo que son los métodos instrumentales espectroscópicos. Recuerdan que tenemos algunas otras clasificaciones de los métodos instrumentales. Tenemos ópticos, electromagnéticos y espectroscópicos. Entonces ahora nos vamos a enfocar dentro de los espectroscópicos. Acuérdense que algunos de los casos, en algunas técnicas pueden también clasificarse en los métodos ópticos, dependiendo pues de la técnica. Perdón, entonces, en este caso, vamos a comenzar con la espectroscopía atómica. Retomando, debemos considerar el concepto de la espectroscopía, en este caso, ¿qué significa eso de la espectroscopía? Y en definición, la espectroscopía se encarga de estudiar, ¿qué va a estudiar? Pues la materia, ¿no? O muestra el problema. Se encarga de estudiar la interacción que va a existir entre la radiación electromagnética y la materia. Es decir, como resultado de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, se van a observar diferentes fenómenos. Esos fenómenos son los que van a ser estudiados por la espectroscopía. En pocas palabras, entonces, la espectroscopía es la relación o es la interacción, fíjense bien la interacción que existe entre la radiación electromagnética y la materia. Entonces, es lo que va a estudiar. Ahora, hay diferentes tipos de espectroscopía. Recuerden que todos los métodos instrumentales, en cuestión de los métodos espectroscópicos, se van a caracterizar por estudiar esa interacción. Van a estudiar esa interacción que existe entre la radiación electromagnética y, en este caso, la materia. Entonces, cuando hablemos de espectroscopía, hay diferentes tipos de espectroscopía. Espectroscopía atómica, espectroscopía ultravisible, espectroscopía infrarroja. Entonces, van a estudiar esa interacción con respecto a lo visible, a lo infrarrojo, etcétera. En este caso, entonces, tenemos espectroscopía atómica. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando que la espectroscopía atómica va a ir dirigida a la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. ¿Quién es la materia o quién va a ser la materia aquí? La radiación electromagnética, pues obviamente va a ser por parte del equipo de un espectroscopio atómico. Más sin embargo, ahora la materia o la interacción que va a realizar va a ser por medio de átomos. No va a ser directamente otro tipo de elementos, otro tipo de especies químicas, sino que ahora la interacción va a estar dada con base a la radiación electromagnética, va a estar dada por los átomos. ¿Qué quiere decir? Que para esta técnica se va a requerir los átomos, directamente los átomos. No se va a considerar grupos funcionales, no se va a considerar tal cual moléculas, no se van a considerar tal cuales compuestos, sino que en esta técnica se trata de obtener los átomos de forma libre.
Entonces, y esos átomos de forma libre son los que van a dar esa interacción con la radiación electromagnética. Entonces, por eso se le nombra esta técnica como espectroscopía atómica. ¿Por qué? Porque va a estar dada por los átomos. Esos átomos, al interaccionar, en este caso, con la radiación electromagnética, van a tener un efecto. Ese efecto puede ser un fenómeno físico o cuántico, si lo quieren ver así, y es el que va a ser medido. Entonces, ese fenómeno que se va a producir con base a los átomos derivado de una radiación electromagnética, entonces es la que va a medir este equipo. Este equipo de espectroscopía atómica es lo que nos va a medir. Vamos a ver más adelante de qué se trata esta técnica, qué es lo que podemos medir. Cada una de las espectroscopías tiene diferente propósito o diferente función con respecto al fundamento que presenta. Entonces, no podemos estudiar, por ejemplo, cualquier materia o cualquier tipo de muestra en la espectroscopía atómica. Tiene sus limitantes y tiene también sus ventajas y también tiene sus desventajas. Entonces, la espectroscopía atómica va dirigida para esos estudios específicamente cuando queremos saber cantidades exactas de los átomos. Por ejemplo, queremos saber qué cantidad de hierro hay, qué cantidad del calcio en cuestión de átomos, más sin embargo, también se puede considerar la cantidad de iones. Entonces, las especies químicas que estudia o que puede analizar esta espectroscopía atómica son los átomos y los iones. Hablando que los iones, pues también vienen siendo los átomos, no solamente con una carga en específico. Entonces, perdón, esta técnica va enfocada entonces al análisis de ese tipo de átomos. Generalmente se apega más al estudio de los átomos de los metales. Esta técnica se enfoca más al estudio de metales y en algunos de los casos de los metaloides, pero en su forma libre, es decir, en su forma atómica. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedamos claros entonces a qué se refiere la espectroscopía y a qué se refiere la espectroscopía atómica? Más adelante entonces vamos a ver cada una de las espectroscopías con base a ese tipo de interacción. Entonces, recalcando, pues esta espectroscopía, recuerden, espectroscopía es la relación o estudia la relación entre la materia y la radiación electromagnética, pero ¿quién va a estar dando esta interacción en este caso? Pues una interacción atómica, es decir, los átomos son los que van a provocar estos cambios. Bueno, entonces vamos a ver en qué se basa la espectroscopía atómica. Fíjense bien, como acabo de mencionar hace un momento. Entonces, ¿qué requiere esta técnica? Esta técnica va a requerir que si nosotros obtenemos una muestra, si queremos, por ejemplo, analizar en una muestra de alimentos, quiero analizar la cantidad de cobre presente en ese tipo de muestra para ver su toxicidad. Entonces, o también podemos analizar qué tanto hierro conlleva. En una muestra de suelo también se puede analizar ese tipo de metales, generalmente metales pesados o en algunos casos metaloides. Se pueden estudiar los sodios, se pueden estudiar los calcios, potasios, etcétera. Por ejemplo, en una célula, una muestra biológica, también se puede llevar a cabo el estudio de la cantidad de iones calcio, de iones sodio, de iones potasio, o el ion hierro también de igual forma se puede estudiar. Se puede ver la cantidad que conlleva o que contiene ese tipo de célula. Entonces, para hacer eso se hace mediante la espectroscopía atómica. ¿Por qué? Porque es específica para el estudio de estos átomos en su forma libre o de estos iones. Ok, entonces la espectroscopía atómica se basa en dos formas. Como lo pueden ver aquí en la imagen, este es un espectro atómico. Aquí podemos observar esta llama. Ahorita vamos a ver
¿Cuál es el propósito de esta llama? Y aquí podemos observar una energía electromagnética de chispa, si lo pueden ver aquí. Entonces, el propósito de la llama y el propósito de la energía electromagnética, que es en lo que se basa, entonces es dejar de forma libre, dejar forma o dejar en mayor libertad a los átomos o a los iones o a la especie química que vayamos a analizar. Entonces, se basa en la técnica de llama y se basa en la técnica de en este caso, de la energía electromagnética. Entonces, esto es un poco redundante, la espectroscopia atómica se basa en la atomización. ¿Qué es la atomización? Pues la atomización es, en este caso, convertir nuestra muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra líquida o tenemos una muestra biológica, una muestra de alimentos, obviamente para este tipo de espectros tenemos que manipularla para poderla dejar líquido. Generalmente este tipo de equipos tiene que ser la muestra líquida. Entonces, se basa en la atomización, la espectroscopía atómica se basa en la atomización. ¿Qué es entonces la atomización? Pues vamos a convertir esa muestra, la vamos a convertir en vapor atómico. ¿Qué significa que la convirtamos en vapor atómico? Es decir, esa muestra líquida que debemos de presentar para poderla analizar en el equipo, la vamos a segmentar o la vamos a fraccionar en finas partículas. Es decir, se va a separar. Entonces tenemos un líquido, si lo separamos en finas partículas va a seguir siendo la misma muestra, solamente en fracciones muy pequeñas, entonces en eso consiste la atomización, por eso se lo menciona como un vapor atómico. Eso es entonces la atomización, es convertir nuestra muestra mediante procedimientos, ahorita vamos a ver cuáles procedimientos se pueden convertir en vapor atómico. Entonces, eso es lo que es la atomización. ¿Cómo se lleva a cabo esa atomización? Pues como lo podemos ver aquí en las imágenes, se puede llevar a cabo mediante la llama y mediante la energía electromagnética. ¿Qué es lo que va a hacer la llama y qué es lo que va a hacer la energía electromagnética? Eh, Cuando hablamos, a diferencia de cada una de la llama y de la energía electromagnética, esta es mucho más específica y va a presentar mayor sensibilidad. En el caso de la llama, es la más usual y la más común, derivado a que los tiempos en obtener los resultados van a ser en cuestión de segundos. ¿Qué es lo que hacen entonces o por qué esas diferencias? Lo que hacen es, derivado a la cantidad energética de esta llama y de igual forma en la energía electromagnética, lo que ayudan es a separar lo que es la muestra que tenemos, la van a separar de tal forma que solamente nos queden los átomos, es decir, va a eliminar lo que esté conllevando la matriz de la muestra, dejando libres esos átomos, que a esto se le llama como muestra atomizada. Ya cuando nuestra muestra es atomizada, quiere decir que ya los átomos se cuentan de forma libre. Entonces recuerden que es el propósito de esta técnica, la atomización. Queremos separar todo lo que tenemos de la muestra, entonces queremos obtener solamente los átomos. Y ya que tenemos los átomos libres, ahora sí se va a medir entonces ese tipo de interacción, que vamos a ir viendo ahorita cómo se hace. Ok, durante el proceso de la espectroscopía atómica o en la atomización, se va a llevar a cabo entonces dos tipos de comportamientos o dos tipos de interacción. Fíjense bien, entonces la espectroscopía aquí viene siendo más específica. ¿Cuáles son las interacciones? Si les preguntara cuáles son las interacciones que se llevan a cabo en la espectroscopía atómica, son dos interacciones. Número uno, como lo podemos ver aquí en la imagen. Por ejemplo, en cualquier átomo, si tiene contacto con la radiación electromagnética, obviamente va a haber una respuesta de ese tipo de materia, ¿no? A nivel atómico. Entonces, a nivel atómico, como lo podemos observar aquí, lo primero que ocurre cuando están en contacto con la radiación electromagnética, entonces
vamos a ver que la materia tiene la capacidad de absorber energía. Y así como la materia tiene la capacidad de absorber energía, también tiene la capacidad de emitir energía. Entonces aquí ya estamos hablando de dos fenómenos. Número uno, la interacción número uno que ocurre en la espectroscopía atómica, entonces es el fenómeno de absorción. ¿Qué va a absorber? La energía electromagnética o la radiación electromagnética, dependiendo de cómo vaya a ser el estímulo. Vamos a mencionarlo como va a absorber la radiación electromagnética y esa energía que está absorbiendo va a permitir que los electrones incrementen su nivel energético, es decir, que se estén excitando, que exista aquí o aquí se está llevando a cabo una transición electrónica porque está aumentando de niveles energéticos. Entonces, ese es el primer fenómeno. Entonces, la espectroscopía atómica, número uno, mide la absorción. Ok, ya que aumentó de energía, ese electrón cuando regresa a su estado basal, es decir, cuando regresa del estado energético excitado a uno de menor energía, tiene la capacidad, recuerden, se emiten fotones. Cuando ya están emitiendo esos fotones, entonces a eso se le llama como emisión. ¿Qué está emitiendo? Pues está emitiendo una radiación electromagnética en forma de fotones o en forma de luz, si lo quieren checar así. Entonces, número dos, ¿qué es lo que el otro aspecto que mide? Pues va a medir la emisión. Por lo tanto, estos son los fenómenos en los cuales se basa la espectroscopía atómica, porque estamos hablando a nivel atómico. Estamos hablando que estos átomos son los que van a absorber y se va a medir esa absorción, esa cantidad de luz que está absorbiendo se va a medir. Y esa cantidad de luz que está siendo emitida en forma pues, de luz o de radiación electromagnética es la que también se va a medir. Ahora, con base a esto que acabamos de mencionar, entonces tenemos o vamos a tomar en consideración que la espectroscopía atómica se puede clasificar en dos. Yo creo que lo checaron también en las actividades que les había dejado con anterioridad de la espectroscopía atómica. Bueno, aquí podemos ver, ahorita vamos a checar esa clasificación, aquí podemos observar que la absorción pues es el aumento de esa energía o de los electrones a una transición electrónica a un nivel superior. Y la emisión espontánea se da pues por sí sola, ¿no? Cuando regresa. Y se puede dar una emisión estimulada con base o dependiendo al estímulo. Entonces, lo que se hace en estos casos, en la espectroscopía atómica, se va a llevar a cabo el tipo de emisión estimulada. ¿Por qué? Porque aquí se está obligando a que el átomo, es decir, específicamente a que el electrón, incremente su nivel energético y que cuando éste regrese a un nivel inferior, esté emitiendo ese tipo de coloración o ese tipo de radiación electromagnética en forma de fotones. Ejemplos de eso, ¿qué puede ser? Fíjense bien, cuando estamos hablando de los gases, no sé si ustedes ubican en los encendedores, en los cerillos, en la flama de las estufas o cualquier flama que puedan llevar a cabo, podemos observar que existen diferentes tonalidades o diferentes colores en las flamas. Si un metal lo llevan a fundir, también va a emitir una coloración. Entonces, en este sentido, lo que podemos observar aquí es que cada una de esas tonalidades, como lo habíamos visto, entra dentro del espectro visible. Esta técnica entonces se basa en medir el espectro visible. Ya habíamos visto con anterioridad a qué nos referimos con el espectro visible. Entonces, cada elemento, fíjense bien, cada elemento cuenta con su huella dactilar. ¿En qué sentido se menciona con su huella dactilar? Cada elemento tiene la capacidad de absorber determinada energía. No hay un elemento eh, que absorba la misma cantidad de energía que otro. Por ejemplo, el calcio no va a absorber la misma cantidad de energía que el potasio.
El potasio no va a absorber la misma cantidad de energía que el sodio o que el hierro. Entonces, esa es una, en cuestión de absorción. Entonces, primero tiene que absorber. Y la otra, ya que se está incrementando los niveles energéticos, imagínense al combustionar hierro, al combustionar cobre, al combustionar cualquier tipo de gas, va a emitir una tonalidad diferente. Esa tonalidad diferente que podemos observar aquí es porque cuando se están excitando los electrones y regresan a un estado basal, entonces ahora sí va a emitir esos fotones de diferente tonalidad o diferente color con respecto al espectro visible. Entonces, eso va a ser característico de cada sustancia. Entonces, el equipo lo que hace es detectar estas diferentes longitudes de onda para poder identificar, en algunos de los casos, para poder identificar qué tipo de elemento es. Y de igual forma va a medir qué cantidad de radiación electromagnética está absorbiendo ese elemento para poder también identificar y comparar con una base de datos qué tipo de elemento es. A eso se refiere con espectroscopía atómica y vemos ese tipo de interacciones. Entonces, la clasificación, con base a lo que ya mencionamos, entonces tomamos en consideración que la clasificación de la espectroscopía atómica vamos a encontrar dos en función de lo que está midiendo. Habíamos dicho que se mide la absorción y habíamos dicho que se mide la emisión. Entonces, en ese sentido, es lo que es la espectroscopía. Entonces, sabemos que se va a clasificar en la espectroscopía de absorción atómica, número 1, y número 2, se va a clasificar también en la espectroscopía de emisión atómica. Entonces, la espectroscopía atómica se clasifica en absorción atómica y de emisión atómica, ambas. Sabemos entonces que la espectroscopía de absorción atómica lo que va a medir entonces, fíjense bien, seguimos hablando de espectroscopía, seguimos hablando de una interacción de la materia con respecto a la radiación electromagnética. Ahora, aquí se está especificando cuál es esa interacción que se va a medir de los átomos. Entonces, ¿cuál es la interacción que vamos a medir con respecto a los átomos? Pues se va a medir directamente la absorción. Y en el caso de la espectroscopía de emisión atómica, otra vez estamos hablando de que es una interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Entonces, que va a estar dada o quien la va a dar va a ser a nivel atómico o con los átomos. Pero aquí estamos especificando entonces que esa interacción que va a medir esta técnica del análisis instrumental va a ser la emisión, que es lo que acabo de mencionar. Esos átomos van a emitir ese tipo de longitud de onda y es la que va a ser detectada. El equipo también cuenta con detectores para, en este caso, identificar qué longitud de onda es y poder comparar el posible elemento que puede estar presente en esa muestra que se desea analizar. Ok, vamos entonces por partes. Vamos a comenzar con la espectroscopía de absorción atómica. Ya sabemos en qué consiste la espectroscopía entonces de absorción atómica. ¿Qué es lo que se va a medir? Pues la absorción de quiénes, de los elementos o de los átomos. Recuerden que, como les comentaba, en este caso, entonces vamos a definir que la espectroscopía de absorción atómica, por sus siglas, menciona es un método del análisis instrumental, como ya sabemos, para analizar metales pesados y metaloides. Es lo que se puede analizar en este tipo de técnica, como lo habíamos mencionado. ¿Por qué es atómica? Porque es específico para los átomos, para los metales y para los metaloides, que es lo que más se puede encontrar en cualquier tipo de muestras. ¿Qué tipo de muestras es? O se pueden analizar aquí muestras de alimentos. Queremos determinar qué tanto hierro existe en este tipo de alimento. Por ejemplo, recuerdan que en los valores nutrimentales o en lo que contienen algún tipo de alimentos a nivel de enlatados o cual sea su presentación,
este tipo de muestras es llevado a un espectroscopio de absorción atómica para poder identificar qué tanto hierro contiene ese tipo de alimento, para poder identificar cuál es la proporción de calcio, cuál es la proporción de cobre, por ejemplo, los multivitamínicos. ¿Qué es lo que conllevan más? Pues tienen mayor cantidad de metales, ¿no? O mayor cantidad de minerales. Entonces, una forma de identificar esa cantidad de elementos, queremos saber qué cantidad de átomos hay. Entonces, la técnica que nos sirve para identificar la cantidad de elementos o la cantidad de átomos es la espectroscopía atómica. En este sentido, entonces, hablamos de la espectroscopía de absorción atómica. Bueno, también se pueden analizar muestras biológicas. Es lo que les comentaba hace un momento. Queremos identificar la cantidad de cobre, la cantidad de hierro, la cantidad de calcio, sodio, potasio que puedan existir en las células o ese intercambio, cómo se lleva a cabo. Entonces, en una muestra biológica, fíjense bien, obviamente, cuando tú llevas una muestra biológica para determinar la concentración de hierro, lo que significa es que para uno de los usos de esa llama tiene que ser una llama baja, en temperatura baja me refiero. ¿Por qué en temperatura baja? Baja para que esa llama tenga que poder eliminar, si estamos hablando de las células, tenga que poder disolver la membrana para que queden expuestos los átomos o todo el interior. Entonces, hay que cuidar mucho las temperaturas de las llamas, tiene que ser baja, pero también debemos de considerar que el tipo de llama, si tomamos en consideración un tipo de llama de alta temperatura, ese átomo lo vamos a convertir, ya no va a ser el átomo. ¿Qué vamos a medir aquí? Si, por ejemplo, quiero medir la cantidad del átomo calcio, queremos medir calcio. ¿Qué pasa si yo excedo la temperatura con el calcio? ¿Voy a medir calcio o qué vamos a medir? ¿Qué pasa si excedo la temperatura de una llama para poder medir el calcio? Esa llama lo que me ayudó pues fue a disolver las membranas o los organelos de algunas de las células para poder dejar de forma libre el átomo calcio. Más sin embargo, si incrementamos la temperatura, ¿qué va a suceder con ese calcio si yo le incremento la temperatura? ¿Qué sucede? Melanie, Oscar, Noemí, No entendí muy bien, profe. ¿qué creen que pase si se le incrementa la temperatura a un átomo? Es decir, estoy aquí en muestras biológicas. Estamos hablando de este tipo de análisis de muestras biológicas. Y esas muestras biológicas, obviamente, pues pueden ser hablando también de células, ¿no? Entonces, queremos identificar en una célula la cantidad de calcio. Aquí les hablaba, hay que tomar en consideración la temperatura de la llama. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar previamente a que dejar de forma libre los átomos de calcio. Pero aquí hay que cuidar, si seguimos o si se aumenta la temperatura, ya no vamos a medir directamente el calcio. Vamos a medir ese calcio, si le seguimos aumentando temperatura, ¿qué sucede? Que se va a convertir en el ion calcio.
Y no es lo mismo cuando medimos calcio a que cuando medimos el ion calcio. Entonces, ¿por qué cuando aumentamos la temperatura de la llama se va a convertir en ion calcio? Porque va a haber una excitación de electrones. Entonces, es lo que va a permitir ese cambio de especie. De calcio puede pasar al ion calcio, entonces ya no estaríamos midiendo correctamente la cantidad de calcio. Y generalmente en las muestras ambientales también lo que se mide pues es la cantidad de minerales, por ejemplo, la cantidad de metales que pueden ayudar a los factores de crecimiento. Entonces, cuando se estudia la tierra o el suelo, perdón, se estudian este tipo de elementos que actúan como factores de crecimiento para las plantas, bueno, generalmente para plantas. O se estudia también el déficit de alguno de estos tipos de elementos para poder identificar si ese suelo funciona para cultivo o no para cultivo. De igual forma, se pueden analizar la toxicidad de las muestras ambientales, es decir, muestras de suelo. De igual forma, también se puede analizar aquí las muestras de agua cuando se requiere identificar cualquier tipo de metal pesado. Más sin embargo, las muestras de agua se pueden analizar por otros tipos de métodos. No es necesario, pues, analizar las muestras de agua en un espectroscopio atómico. Entonces, generalmente las muestras ambientales van más dirigidas a las muestras de suelo, que es lo que se tiene que analizar. Ok, estos equipos, ¿cómo se hacen o qué emplean? Son unos tipos de lámparas. Esos tipos de lámparas se le menciona como lámpara de cátodo hueco, que es esto, es lo que va a emitir esa luz, y la lámpara de descarga sin electrodos. La que se aplica es la lámpara de cátodo hueco. Esta lámpara es la que va a hacer funcionar, es la que va a medir en este caso la absorción. Es decir, esta va a tener una luz donde se va a hacer pasar a los átomos para que lo puedan, en este caso, absorber. Y esa diferencia de que se va a medir de absorción de la lámpara o de la luz de la lámpara, entonces es la que va a dar, en este caso, nuestros resultados. Aquí se menciona un esquema, o aquí plasmamos un esquema de un espectroscopio de absorción atómica. No es lo mismo directamente un espectroscopio de emisión atómica. Entonces, aquí este es el específico de la absorción atómica. Entonces, en este sentido, fíjense bien, en nivel lineal aplica lo que es o puede contener una lámpara. Es la lámpara que podemos observar aquí. Entonces, esta lámpara emite una radiación. Aquí es donde encontramos la muestra atomizada. Ya sabemos qué es la muestra atomizada. Entonces, aquí es donde podemos encontrar los átomos. Aquí la muestra ya se atomizó, ya tenemos esos átomos de forma libre. Ahora, cuando les llega esta radiación electromagnética a los átomos, recuerden que tiene que ver con la ley de Lambert-Beer. Aquí, a mayor proporción de átomos, cada uno está absorbiendo esta radiación, disminuyendo, en este caso, la radiación inicial con respecto a la final, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo absorbidos por los átomos. Entonces, parte de esta radiación se va a quedar absorbida en estos átomos y parte de esta radiación va a ser transmitida. Va a llegar a un monocromador para seleccionar ese tipo de longitud de onda, llega hacia el detector y posteriormente a un registrador. Bueno, este es de forma lineal. Ahora, como estamos hablando que esta técnica se basa en la atomización, entonces también estos equipos deben de contar con una serie de procedimientos para atomizar la muestra. Entonces, para atomizar la muestra, número 1, se requiere entonces de este tipo de cánula. Pero aquí punto importante, requerimos entonces la muestra en estado líquida. Entonces, generalmente si queremos analizar el suelo, si queremos analizar
células y queremos analizar en este caso muestras de alimentos, tenemos que preparar la muestra para que quede, es decir, hacer una dilución para que quede de forma líquida. De lo contrario, va a ser muy complicado que se pueda analizar ese tipo o que se pueda atomizar la muestra. Entonces, recuerden que cuando hablamos de atomización es porque queremos que esta muestra de aquí, que están observando, que esta muestra de aquí se convierta en vapor atómico. Yo creo que todos conocen cómo se llama el atomizador. Cuando se van a cortar el cabello, cuando se peinan, todos observan el atomizador, ¿no? Llevan un agua y sale, ese sigue siendo la misma muestra, más sin embargo, solamente lo que está haciendo ese atomizador es separando entonces esa muestra en finas partículas. A eso se llama lo que es el atomizador. Por eso se le dice atomizador a ese tipo no sé, herramientas que emplean para ese tipo mm, no sé cómo mencionarlo, para ese tipo de trabajos. Entonces, es lo mismo aquí. El propósito de atomización o la atomización, como lo mencionaba hace un momento, entonces es convertir la muestra en vapor atómico. Para ello, ¿qué hace el equipo o qué tiene que hacer el equipo para convertirlo? Entonces, primero se debe colocar, recuerden, la muestra por una cánula, es aspirada esta muestra. Ahora, fíjense bien aquí, dice nebulizador. Todos yo creo que en algún momento hemos visto qué es o escuchado de un nebulizador. ¿Qué es lo que hace un nebulizador? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe qué es un nebulizador o qué hace ese nebulizador? ¿Para qué lo aplican ese nebulizador? También convierte en gas los líquidos. Ok, ahí sí, como tú dices, ahí convierte en gas. No es lo mismo que atomizar. Una cosa es atomizar y la otra es nebulizar. Entonces, un nebulizador generalmente, como yo creo que todos lo han visto, lo aplican en pacientes con alguna dificultad respiratoria, un nebulizador, que se requiere que llegue el principio activo en forma de gas directo a los pulmones. ¿Qué es lo que aspiran los pulmones? Pues aire, ¿no? Vapor. Entonces, se hace pasar ese tipo de muestra o tipo de medicamentos a forma de vapor o de gas para que pueda llegar directamente a los pulmones hasta donde se desea, pues, llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es esa mezcla de gases. Está nebulizando y está separando ese tipo de medicamentos. Es muy similar a esto entonces, pero fíjense bien cómo lo hace el equipo. El equipo aspira la muestra a una cámara de premezcla o de mezclado. Entonces, entra y cómo lo están mezclando, cómo se va a mezclar, lo van a mezclar con un gas, el combustible del gas. Entonces entra gas, combustible. Es decir, para que accione al mechero o el quemador. Entonces aquí, fíjense bien, si introducimos gas, esta muestra se va separando. Sigue permaneciendo muestra, pero se va separando por acción del gas. Entonces estamos hablando de una entrada de gas del combustible y se requiere también una entrada de gas oxidante para que se lleve a cabo ese tipo de combustión. Entonces, esta mezcla de gases con respecto a la muestra original que queremos analizar, la va separando como lo vemos en la imagen. Ya se están formando esas partículas más finas. Ahora sí, este nebulizador, aquí se le llama pues como un nebulizador, gracias a estos gases se va separando y la muestra ya se encuentra ahora sí nebulizada. Ya que está nebulizada, ahora sí se puede combustionar. Ya la mezcla aquí ya tenemos un aerosol, prácticamente aquí ya tenemos un aerosol. Tenemos gas y tenemos sólidos directamente.
o líquidos, como lo quieran ver en este caso. Entonces, ahora sí se va a combustionar en un mechero. Ya que está siendo combustionado, se va a combustionar el combustible, el oxidante, y solamente va a dejar pasar que este combustible y este oxidante van a generar la llama o la flama, van a generar la flama. Más sin embargo, estas muestras, recuerden, aquí tenemos estas pequeñas o finas partículas o gotas de muestra. Esa llama lo que va a hacer entonces es eliminar esos excesos de la muestra que no se tienen que tomar en consideración, como en el caso del agua, eliminar esos excesos para que quede entonces atomizada la muestra. Ahora sí, aquí encontramos entonces esa muestra atomizada, aquí encontramos esos átomos de forma más directa. Entonces, esos átomos de forma más directa van a absorber esta cantidad de radiación de esta lámpara porque están absorbiendo y van a dejar pasar la que no está siendo obviamente absorbida. Y eso es lo que se van a registrar. Ok, pregunta aquí. Con base a este análisis que acabamos de hacer sobre todo esto en la absorción, ¿qué tipo de técnica o más bien qué tipo de método entra lo que es la espectroscopía de absorción atómica? ¿Qué tipo de método es? Y para ser más específicos, ¿qué tipo de método es cuantitativo o cualitativo? Con lo que acabamos de analizar, podemos identificar si es cuantitativo o si es cualitativo. Estamos hablando de la absorción. Están absorbiendo. Esto ya lo habíamos visto en un espectrofotómetro. En la plataforma virtual que vimos, ahí también lo checamos. Estamos viendo una absorción. ¿Qué tipo de método es? ¿Cualitativo o cuantitativo? Alan, Jair, cuantitativo. ¿Por qué, Alan? Ujú, exactamente. Ok, gracias. Entonces, como dice su compañero, es correcto. La espectroscopía de absorción atómica es un método de análisis, en este caso, cuantitativo. ¿Por qué? Porque porque con respecto a esta radiación incidente, los átomos están absorbiendo y dejar pasar otra. Y habíamos checado que con respecto a la ley de Lambert-Witt, si aumenta la concentración, ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con la radiación absorbida? También aumenta. A mayor cantidad de átomos, cada uno de esos átomos va a absorber una cantidad de radiación incidente o electromagnética. Entonces, estamos hablando que si estamos hablando de esta diferencia de absorbancia y transmitancia, entonces hablamos de una concentración. Con base a estas diferencias de radiación electromagnética, podemos identificar cuántos átomos hay. Entonces, para poder identificar la cantidad de átomos, la cantidad de iones, se requiere de la técnica de la espectroscopía de absorción atómica. Para es cuantitativa. Me está diciendo la concentración que hay aquí de átomos. Pero, ojo, no me está diciendo cuáles átomos están presentes. Solamente me indica cuántos átomos hay y punto, nada más. Entonces, a eso se refiere con la espectroscopía de absorción atómica. ¿Por qué? Porque los átomos están absorbiendo este tipo de radiación. Ojo aquí, entonces para esto se requiere atomizar la muestra.
Si yo coloco directamente la muestra aquí, pues no vamos a medir nada o la medida va a ser incorrecta. Por lo tanto, se requiere de un procedimiento de nebulizar o de atomizar la muestra. Esto es lo que podemos observar aquí. Bueno, ya hay equipos mucho más específicos, ¿no? Y como pueden observar, esta es la cánula, aquí está poniendo la muestra, se está aspirando y se está combustionando bueno, se está atomizando, se está nebulizando, se está atomizando, se está combustionando para poder medir. En este espacio es donde se encuentran lo que es la lámpara, el detector, el monocromador, perdón, el detector y el registro, ¿sí? Entonces esto está dentro, que viene siendo este tipo de aparato. Ok, para la atomización de la muestra, fíjense bien, ¿qué es la atomización? Ya lo habíamos mencionado, la atomización es el proceso por el cual la muestra, fíjense bien, la muestra se convierte en un vapor atómico. Eso es atomización, como ya lo habíamos mencionado. Ok, el diagrama de atomización es este, en el cual comenzamos con la muestra líquida, es decir, la muestra fuerzas, independientemente de lo que se requiera analizar, tiene que existir de forma líquida. La fuerza se tiene que poner de forma líquida. Entonces hay veces que las muestras se tienen que llevar a cabo a una digestión, es decir, se tienen que llevar a cabo mediante ácido, en presencia de ácidos, para poder ir degradando e ir en este caso facilitando entonces la presencia de los átomos en forma libre. Entonces, tenemos una disolución del analito, se lleva a cabo la nebulización. Entonces aquí obtenemos un aerosol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mezcla del gas y del analito. Por eso es sol, no directamente líquido. Es sol, ¿por qué? Por el analito que vamos a analizar. De aquí ocurre una desolvatación. ¿Qué es la desolvatación? Es la separación. En este caso, ¿qué se va a separar? Pues se va a separar el sólido, se va a separar del gas. Vamos siguiendo el procedimiento de este equipo, ¿sale? Entonces, tenemos aerosol sólido gel. Posteriormente, el aerosol sólido gel ocurre una volatilización. ¿Qué se va a volatilizar? Pues el gas, ¿no? Ya cuando estamos hablando aquí listo, de la, de la combustión. Entonces, el gas, pues obviamente se va a estar combustionando con el gas combustible o el gas oxidante y va a llevar a cabo o se va a quedar la pura presencia de sólidos. Entonces, acuérdense que para eso nos sirven las llamas. Se van a obtener moléculas gaseosas y de esas moléculas gaseosas, si se incrementa lo que es la energía, van a ser moléculas excitadas. Esas moléculas excitadas también van a emanar una energía molecular. Y al igual, si continuamos, vamos a obtener los átomos, que es lo que estamos buscando. De- Dentro de estos átomos vamos a obtener los átomos excitados y son los que se van a generar una energía atómica, que era lo que mencionamos, una emisión. Y de igual forma también, si se comienza o si se sigue el procedimiento, se van a obtener iones atómicos. También de igual forma, iones excitados para la generación de ese tipo de energía atómica. Ese es el procedimiento de la atomización. Este es lo que se lleva a cabo. Muy bien. Entonces, a ver, permítame tantito.
Muy bien. Entonces, a esto nos referimos como la atomización de la muestra. ¿Cómo se lleva a cabo la atomización? Se puede llevar a cabo en dos formas. Número uno es la atomización directa y tenemos la atomización discreta. Esta clasificación del tipo de atomización es en función de cómo el equipo esté aspirando la muestra. Entonces hablamos de dos formas de atomizar. Número uno, que es la discreta, perdón, la directa, y número dos, que es la discreta. La directa es cuando se toma esta muestra, como lo estamos viendo aquí, se toma directamente la muestra, se nebuliza y se va a combustionar. La discreta, ¿en qué consiste? La discreta es solamente se toma una muestra, no está aspirando como lo podemos ver aquí directamente. En la discreta entonces no se está aspirando como lo hace aquí, es decir, solamente se toma una pequeña cantidad de muestra, se hace pasar y se lleva a cabo la atomización. Nada más. Esas son las diferencias. Entonces, se puede hacer de forma continua o se puede hacer de forma, en este caso, discreta, con pequeñas muestras. Toma una muestra, se combustiona, se mide y hasta que se acaba de medir, se puede tomar otra muestra. Y entonces, la directa, entonces, continuamente está aspirando muestra, continuamente, por eso es directa, está aspirando muestra y continuamente se está combustionando y se está formando la muestra atomizada. Y esa es la diferencia, en este caso, con la discreta. Entonces vamos a ver, nos menciona aquí, perdón, la atomización directa, donde nos menciona que la muestra se introduce en el atomizador a una velocidad constante y la señal espectral es constante con el tiempo. Es constante. Por eso es directa, es lo que acabamos de mencionar, es de forma directa. En este tipo de atomizador se distinguen la nebulización, se distinguen, en este caso, la atomización. En el caso de la atomización hablamos, como lo mencionamos en este diagrama, estamos hablando de la desolvatación del aerosol, de la disociación de moléculas, de átomos o iones. Entonces aquí se lleva a cabo este procedimiento, por eso es de forma continua. En el siguiente caso, en la atomización discreta, menciona que es una cantidad medida de la muestra, es lo que acabamos de mencionar. Es solamente una muestra la que se va a estar considerando. Donde nos dice que la señal espectral, ¿qué es la señal espectral? Es la señal que se está dando, es la que está midiendo. En este caso alcanza un valor máximo y luego disminuye a cero. ¿Por qué disminuye a cero y por qué a máximo? Porque a la hora de que se mide, solamente es una proporción de muestra, donde la medida espectral, que es esto que tenemos aquí, gracias al monocromador y al detector, esa medida espectral va a aumentar cuando llegó la muestra, pero cuando ya se terminó de consumir o de combustionar, entonces disminuye a cero. Por eso se le menciona de forma discreta. En este caso, entonces, la espectroscopía de absorción atómica se puede dar por tres tipos principalmente. Entonces, fíjense bien, es otra de las clasificaciones. La atomización, entonces, se puede dar de dos formas, de forma directa y de forma discreta. Para que se lleve a cabo los tipos de atomización, ya sea uno, ya sea el otro, se puede llevar a cabo mediante atomizadores con llama, se puede llevar a cabo mediante cámara de grafito y se puede llevar a cabo mediante generadores de hidruro. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, los de llama es el mismo procedimiento que acabo de mencionar. Entonces, fíjense bien, la función de la llama es convertir los átomos combinados de la muestra, quiere decir que ahí los estamos encontrando de forma solvatada, en átomos en estado fundamental o decir en forma libre, que por eso es el propósito de la llama, eliminar los residuos que no van a ser medidos directamente.
Para ello es necesario suministrar a las muestras una cantidad de energía suficiente para disociar las moléculas. Número 1, entonces, ¿qué es lo que hace este atomizador con llama? Va a disociar las moléculas y también lo van a hacer los demás tipos de atomizadores. Fíjese bien entonces cuáles las funciones o cuál es el propósito de la llama. En general es convertir los átomos combinados en forma libre, dejarlos de forma libre. ¿Cómo lo hace? Lo va a hacer disociando las moléculas, rompiendo los enlaces y llevar los átomos al estado, perdón, fundamental. Ese es el propósito. Y este es el más aplicado, ese es el que más se utiliza, por eso es el que más se está haciendo énfasis en el atomizador con llama. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Pues dejar los átomos de forma libre. ¿Cómo lo hace? Disociando moléculas, rompiendo los enlaces y obteniendo los átomos. ¿Cuáles son los componentes? Nebulizador, como ya lo habíamos visto, cámara de premezcla, mechero y la llama. La llama, ¿cómo debe de ser? Pues hay diferentes zonas o diferentes conos. La zona interna es la más próxima al mechero, de color azul y con temperatura relativamente baja. La zona de reacción es donde se lleva a cabo la atomización, en la zona de reacción. Y la zona externa. Entonces, para que se pueda dar la atomización, generalmente no es en la zona interna, no es en la zona externa. Se requiere que esta cámara de premezcla lleve a cabo la muestra hacia la muestra atomizada a esta zona de reacción, para que pueda ocurrir este procedimiento. ¿Qué más podemos identificar en esto? Aparte de la llama, los monocromadores, los detectores, moduladores, los sistemas ópticos. Y también de aquí nos falta pues el dispositivo de lectura, ¿no? Que es el que vamos a leer. Ok, de igual forma, otro tipo de atomizador es por la cámara de grafito, donde en este caso esta cámara de grafito es mucho más eficiente, es decir, va a presentar mayor sensibilidad a la hora de medir, en este caso, ese tipo de átomos. ¿Qué significa esto? Que nos va a medir niveles o concentraciones muy bajas en las que no se puede medir en la llama. Entonces, esta es la diferencia, una cámara de grafito. Entonces, esta cámara de grafito, aquí se introduce la muestra, ocurre el paso óptico, aquí es directo la inyección y es con base a no es como una llama, pero aquí es con base a una energía electromagnética. Es como si fuera una chispa. Como lo mencionábamos en la imagen, esa chispa es la que se genera aquí y es la que genera ese tipo de cambios o de detección de átomos. Entonces aquí menciona el aporte energético más utilizado de la llama, pero en ocasiones se necesita mayor sensibilidad, por ello se sustituye la llama por grafito. Con ello aumenta la proporción de átomos en estado fundamental y por tanto la sensibilidad aumenta. Por eso se requiere una cámara de grafito. Menciona aquí, con la cámara de grafito se aumenta la sensibilidad unas 1000 veces que la de la llama. Entonces, lo que les comentaba, ¿cuáles son las diferencias o cuándo se aplican? Cuando se requieren, es muy raro, cuando se quiere llevar a cabo esto, pero se ocupa más la llama, más sin embargo, aquí es cuando se quiere identificar niveles o concentraciones muy bajas. Cuando hablamos de niveles traza, parece que no lo detectan, más sin embargo hay presencia de... Y el generador de hidruros es específico para los elementos. Entonces, este generador de hidruros es dependiendo del elemento. Se va a hacer, dice, utilizando otros reductores de una cámara de cuarzo calentada a una temperatura de unos 1000 Celsius, se pueden analizar los elementos. Ojo, este solamente es específico para la formación de hidruros. ¿Qué significa la formación de hidruros?
no todos los elementos tienen la capacidad de formar hidruros, solamente aquellos, en este caso, estos metales, son los que tienen ese tipo de capacidad para formar un hidruro. Y en la formación de ese hidruro, pues es una forma de un gas, que es la que va a ser medida. Entonces, es por eso que este tipo de elementos solamente los elementos que forman estos hidruros solamente son los que van a medirse. Ahora, en este caso, nos dice que solamente es a pocos partes por billón. Entonces, obviamente, con respecto al anterior, todavía este es mucho más sensible. En comparación la cámara de grafito con respecto a la llama y con respecto a los generadores de hidruros, entonces uno de los más específicos y más sensibles son las cámaras de grafito. Pero de los más comunes, entonces vamos a encontrar a la llama. Ok, entonces tenemos estos elementos que son capaces de formar hidruros. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Quién me dice cuáles son esos elementos? ¿Qué elementos son? Arsénico. ¿Cuál es este? ¿O ya se les olvidó? Selenio. Selenio, muy bien. ¿Y cuál es este último? Antimonio. Está correcto, es el antimonio. Bueno, en una comparación de las tres técnicas de atomizador, de los tres partes del equipo para atomizar, tenemos la flama, el horno y tenemos el generador de hidruros. Aquí podemos observar que en comparación con estos dos, la flama presenta mayor ventaja que el horno de grafito y que el generador de hidruros. Bueno, ¿por qué presenta mayor ventaja? A pesar de que aquí no aparece, este presenta mayor ventaja porque aquí es donde se pueden analizar la mayor cantidad de metales, metales pesados y metaloides. Y aquí en el horno de grafito no quiere decir que no pero es mucho más específico. En comparación entonces la flama con respecto al generador de hidruros es específico para este tipo de elementos. Pero aquí es donde se analiza la mayor cantidad. Entonces, eso es en cuestión del análisis. La flama es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque nos da resultados de 5 a 10 segundos. En 5 a 10 segundos ya tienes un resultado. En el horno de grafito, generalmente es en minutos, en el orden de minutos, de 2 a 3 minutos. Y en el generador de hidruros es de 20 a 35 segundos. Ojo aquí, pues sabemos que es el más tardado, más sin embargo, es el más específico o tiene mayor sensibilidad. Bueno, el volumen de la muestra es del orden de mililitros, aquí es de microlitros y aquí también es de mililitros. Entonces aquí se requiere colocar cantidad en mililitros. Aquí existen interferencias, más sin embargo ya están documentadas. Quiere decir que ya no es un asunto de que tengamos sesgos a la hora de medir o de obtener los resultados. Aquí en el horno de grafito tenemos las concentraciones analizables, están en el orden de microgramos por litro, es decir, a niveles traza. En la flama está a niveles de miligramos por litro o de partes por millón, y en este caso también de microgramos por litro, o es decir, también a niveles traza. Más sin embargo, pues aquí presenta esta limitación, ¿no? Que solamente son generadores de hidruros, solamente los elementos que puedan formar un hidruro, pues son los que sí se pueden llevar a cabo el análisis.
Esa es en comparativa de las técnicas. ¿Cuáles son las características, ya para ir cerrando, cuáles son las características de la espectroscopía de absorción atómica? Entonces, dentro de las aplicaciones principales vamos a encontrar el análisis cuantitativo. ¿Por qué aplicación principal? Porque es específica para la cuantificación de la concentración de algún tipo de metal. ¿Cuál es el fenómeno atómico que se lleva a cabo en la espectroscopía de absorción atómica? Pues ya habíamos visto que es la absorción, por eso es absorción atómica. Las ventajas en el análisis cualitativo no presentan, no es aplicable. ¿Por qué? Porque estamos hablando que está ocurriendo pura absorción, no me dice qué elemento es, por eso esto no aplica. Las ventajas en el análisis cuantitativo, pues es que es rápido, es fiable y es un elemento de un determinado elemento. Menciona, en algunos casos, presenta alta sensibilidad, por eso es uno de los más, con respecto a la llama, entonces es por eso que sí podemos, en este caso, tomar en consideración a la hora de la determinación de estos metales, en el sentido de la concentración. Acuérdense, dice aquí, ventajas en el análisis cuantitativo. En algunos casos, alta sensibilidad. ¿Por qué en algunos casos alta sensibilidad si estamos hablando de la llama? Pero recuerden que en la espectroscopía de absorción atómica no solamente es la llama o la flama. También por eso menciona que en algunos casos alta sensibilidad en cuestión o cuando se emplea el horno de grafito. Entonces, la muestra promedio deseable pues generalmente es de 100 miligramos. Limitaciones del método. Menciona aquí, los metales se analizan individualmente, no simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder, si en una muestra yo quiero analizar cobre, yo quiero analizar calcio, yo quiero analizar hierro, primero tengo que medir el cobre, otra vez colocar la muestra u otra parte de muestra y analizar el hierro. Y si quiero analizar el otro elemento, otra vez tengo que preparar la muestra y tengo que volver a realizar la medición. No lo mide directamente en una muestra, aunque tengamos esos tipos de elementos, no lo mide directamente. Tenemos que ir seleccionando de uno en uno para que lo puedan medir. Entonces, por eso es una de las limitaciones del método, más sin embargo, pues no representa mayor problema. Nada más que cuando hablamos a nivel atómico, pues sería mucho más fácil que el elemento lo pueda medir. Que el equipo, perdón, pueda medir ese tipo de elementos. Las limitaciones para la muestra se tienen que ser muestras líquidas y generalmente las muestras orgánicas y las muestras sólidas requieren de una digestión antes del análisis, que era lo que les comentaba. Muestras orgánicas, pues hay que ir disminuyendo, hay que ir degradando para dejar las formas libres de los átomos y rompiendo esos enlaces. Solamente es para muestras orgánicas y solamente es para las muestras sólidas. Ese es el caso de las características. ¿Cuáles son las ventajas? Pues se puede analizar hasta 82 elementos, que es lo que tiene el equipo, dependiendo ahí del equipo. Los límites de detección son inferiores a la parte por millón. Tiene una precisión del orden del 1%, que es más preciso. La preparación de la muestra suele ser sencilla, no hay ningún problema. Recuerden que se tiene que llevar a cabo una dilución y en el caso de que sea sólida, pues llevar a cabo la digestión. Tiene relativamente pocas interferencias, su manejo es sencillo, el precio es razonable y existe abundante bibliografía. Ya está muy estudiada esta técnica. Y en el caso de que existe abundante bibliografía, quiere decir que ya en el propio equipo ya viene una base de datos para poder identificar y comparar con respecto a la absorción ese tipo de elementos o en cuestión de concentraciones. ¿Cuáles son las desventajas? Se puede analizar las muestras cuando están en disolución, tienen diferentes tipos de interferencias, más sin embargo ya sabemos que están documentadas
Solo puede analizar elementos de uno en uno, que era lo que mencionábamos. No se pueden analizar todos los elementos del sistema periódico, obviamente. Y por ser una técnica de absorción, sus curvas de calibrado solo son lineales en un corto rango de concentración. Son algunas de las desventajas. Ok, eso fue lo que es la espectroscopía de absorción atómica. En el caso de la espectroscopía de emisión atómica, fíjense bien, ahora podemos ver aquí la diferencia, o es lo mismo. Aquí estos puntos son los mismos, también esto de aquí. ¿Cuál es la diferencia con el diagrama anterior? Que aquí no existe una lámpara, y en el anterior sí teníamos una lámpara y otra radiación. Por lo tanto, de igual forma va a ocurrir la nebulización, va a ocurrir la atomización y también se va a medir. Más sin embargo, estamos hablando de una emisión, no estamos hablando de la absorción. A pesar de que en este mismo proceso sí ocurre, sí tiene que ocurrir la absorción, fíjense bien, para que ocurra una emisión tiene que ocurrir la absorción. Entonces, este funcionamiento lo que va a hacer es no tomar en consideración la absorción. Aquí lo que se va a tomar en consideración va a ser lo que está emitiendo la muestra atomizada, como lo habíamos visto. Recuerden que es esa transición electrónica que a la hora de regresar a su estado basal emite un fotón. Entonces es lo que les mencionaba, cada uno de los elementos metálicos o metaloides o metales pesados, al combustionarse emiten una tonalidad. Cuando emiten esa tonalidad es característico de cada elemento. Entonces lo que va a hacer este equipo va a medir la longitud de onda que está emitiendo el átomo para poder identificar qué átomo es con respecto a la longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues también requerimos la muestra atomizada. Entonces, en la espectroscopía de emisión atómica, obviamente otra vez la muestra tiene que ser en solución. Se tiene que nebulizar, se va a introducir dentro de la llama, en donde va a ser desolvatada, vaporizada y atomizada. Entonces, es lo mismo, la atomización va a ser el mismo procedimiento que en el anterior. ¿Qué es lo que cambia? Pues que ahora estamos midiendo la emisión, no estamos midiendo la absorción, estamos midiendo emisión. Entonces va a emitir una tonalidad en la llama y esa longitud de onda es la que va a ser detectada por el equipo para poder dar ese resultado. Por lo tanto, analizando este tipo de procedimientos, si estamos hablando de una emisión, ¿qué tipo de método es? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de método va a ser? Está emitiendo. Y recuerden que no todos los elementos emiten la misma longitud de onda. Cada elemento emite distinta longitud de onda. Por lo tanto, entonces, podemos asumir que es un método cualitativo. A la diferencia que el anterior es un método, en este caso, cuantitativo. Pero en el caso de la espectroscopía de emisión atómica es un método cualitativo. Aquí sí va a indicar cuál átomo es. Ahora, si se combinan ambas técnicas, tanto la espectroscopía de emisión atómica, la de absorción atómica, podemos identificar que la espectroscopía atómica es un método cuantitativo y cualitativo. Si obviamente mezclamos ambas técnicas, podemos identificar qué elemento es y en qué concentración se encuentra. Pero por separado, pues en la espectroscopía de emisión atómica es específico para lo cualitativo, me indica que es. ¿Cuáles son algunas de las diferencias con la espectroscopía de absorción atómica? Que aquí se lleva a cabo por medio de plasma, no por llama directamente. Aquí va a ser por medio de plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Qué me dice que es el plasma?
en las fases de la materia, que es el plasma. Tenemos sólido, líquido, eh, gas, y de ahí le sigue el plasma. ¿Cómo se lleva a cabo entonces el plasma? Recuerden entonces, si seguimos esa continuidad, el plasma es un gas excitado, por lo tanto se dice que es un gas ionizado. Ese gas comienza a ionizar debido al exceso también de energía. Entonces se obtiene, como resultado, pues se va a obtener un plasma. Por ejemplo, algunos soldadores emplean estos plasmas, soldan con plasma o no, dependiendo pues, soldan con ese tipo de plasma, pero utilizan una fuente de gas. Entonces, a fuente de gas se le introduce una energía electromagnética para que se pueda llevar a cabo la excitación o la ionización y se obtenga el plasma. Entonces, es lo que utiliza la espectroscopía de emisión atómica. Existen estos tres tipos de plasma: plasma de acoplamiento, de corriente o inducido por microondas, pero el más aplicado pues es el plasma de acoplamiento inductivo, que es este que estamos observando aquí. Para que se pueda llevar a cabo ese tipo de atomización, también se puede llevar a cabo por un arco. Entonces, el hecho de que se forme este plasma, pues también es ese arco, más sin embargo se requiere ese tipo de gas para que pueda formar el plasma. Entonces se puede llevar a cabo mediante un arco. Un arco es como, te voy a poner la imagen. Esto es un arco, es decir, por método de energía electromagnética. A eso se refiere como arco. ¿Por qué? Porque se caracteriza por formar un arco. Esa energía electromagnética, al hacer contacto, se caracteriza por formar ese tipo de forma. Entonces dice aquí, la fuente de arco consta de un par de electrones de grafito o de metal para que se pueda llevar a cabo esa forma. La temperatura del arco grafito de metal depende de la composición del plasma, del tipo de gas. El arco se enciende por una chispa que provoca la formación de iones, que provoca más bien la formación de iones. Y este arco es más específico para las muestras no metálicas. ¿Qué quiere decir? Que en la espectroscopía de emisión atómica también se pueden, aparte de las muestras metálicas, también se pueden analizar muestras no metálicas. Específicamente, por la técnica de arco, que es lo que está funcionando, o es como se lleva a cabo. La técnica de por chispa es muy parecido a la anterior, es muy parecido a como un tipo de bujía. Aquí los espectros de los iones son más proporcionales a una chispa de alta tensión que en la del arco. Aquí, a diferencia que la anterior, es una chispa nada más. Análisis, aquí que se va a analizar, análisis de metales y otro tipo de materiales. Se puede identificar mezclas fundidas, entonces es mucho más específica la parte de la chispa. Esa chispa entonces va a interaccionar ¿con quién? Va a interaccionar con la muestra y va a provocar ese tipo de cambios para poder llevar a cabo la medición o la emisión. Entonces va a ocurrir también una transición electrónica de bueno, válgame la redundancia, de los electrones para que cuando regresen a su estado basal puedan emitir ese tipo de longitud de onda y sea medido. Solamente lo que estamos checando es el tipo de método, cómo se está haciendo. Entonces mencionamos por arco, mencionamos por chispa, y dentro de las características, como lo habíamos checado anteriormente, dentro de estas características de la espectroscopía de emisión atómica, fíjense bien, aquí las aplicaciones principales, fíjense bien, son análisis cualitativo y cuantitativo, como lo podemos observar aquí. Análisis de metales y otros materiales. Y aquí nos está indicando muestras no metálicas. ¿Qué quiere decir esto entonces?
que la espectroscopía de emisión, otra de las diferencias de la espectroscopía de emisión atómica con respecto a la de absorción atómica es que la absorción atómica solamente es cuantitativo y en este caso la de emisión atómica es cualitativo y también puede ser cuantitativo. El fenómeno atómico que ocurre en la espectroscopía de emisión atómica, pues obviamente, como lo dice el propio nombre, es emisión de radiación electromagnética. Ese es el fenómeno atómico que ocurre. Las ventajas en el análisis cualitativo, pues generalmente es para todos los elementos metálicos, cualitativamente hablando. En las ventajas en el análisis cuantitativo, generalmente otra vez es para todos los elementos metálicos y en muchos casos es más sensibilidad. Entonces podemos observar que en el caso de la espectroscopía de emisión atómica presenta mayor ventaja con respecto a la espectroscopía de absorción atómica. La muestra que se lleva a cabo es del orden de 0.25 gramos a 2 gramos. La anterior pues lleva a cabo una mayor capacidad, ¿no?, de la muestra promedio. Las limitaciones pues es que es una sensibilidad limitada para los halógenos y otros no metales. No resulta ser de gran limitación. Y para la muestra es la misma, la mayoría de muestras orgánicas deben ser en forma líquida y en caso de que sean sólidas pues se requiere de una digestión. Bueno, pues dudas hasta aquí. Eso es la técnica de espectroscopía atómica. Recordemos entonces que se clasifican dos, de absorción atómica y de emisión atómica. Ya vimos en qué consiste la de emisión, ya vimos en qué consiste la de absorción, checando esas breves diferencias entre cada una de esas técnicas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Si no hay dudas, entonces para comentarles, hasta aquí es lo que va a venir el examen de la unidad test o de la espectroscopía atómica. Esto es lo que va a venir en el examen. Esas diferencias y en qué se clasifica y en qué consiste cada una de ellas. Entonces es breve, como pueden observar, se los dije antes de vacaciones. Una de las más tardadas son las principales. Más sin embargo, de aquí en adelante, pues son más específicas. Se van a basar en qué se clasifican, en qué se fundamentan, con qué equipo y determinados ejemplos que vamos a ir checando. Profe, En el caso de la... ¿Mande? yo le había escrito en el comentario. A ver, dígame. ¿Y sí, cuál es la finalidad de ambos procesos? O sea, tanto el de absorción como el de emisión. La finalidad es el análisis de las muestras, analizar las muestras. Nada más que la finalidad de la absorción atómica es más para metales. Y en el caso de la emisión, como lo podemos observar, también es para los no metales. Obviamente, vuelvo a retomar que mencionaba que la espectroscopía de emisión atómica, la finalidad también es para el análisis de muestras. Estas técnicas, recuerden, es para analizar la materia. Entonces, hay técnicas que se enfocan a cierto tipo de fundamentos, pero hay otras diferentes. Por ejemplo, esta técnica, el propósito es específico para las muestras de átomos en forma fundamental o en forma libre. Hay otras técnicas que requieren de específicamente de moléculas, hay otras que requieren solamente de grupos funcionales, etcétera. Entonces, ese es el propósito. No sé, Noemí, si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, el propósito de ambas o de cualquier técnica de análisis instrumental es el analizar la muestra o la materia, ya sea cuantitativamente o cualitativamente. Entonces, aquí vimos unas pocas de las diferencias entre ambas.
Como pueden ver, esto no es relativamente complicado. Entonces es por eso que eh, de esto es el examen, de esto va a venir el examen. ¿Cuándo es el examen? Pues la próxima sesión. Les comentaba que el viernes iba a haber práctica, mas sin embargo, por disponibilidad de los encargados del laboratorio, no se va a hacer el viernes. Entonces, este viernes vamos a programar el examen, este examen de esta unidad, y va a ser también de forma de cuestionario en Classroom. Entonces, para que se pongan al corriente con estos temas. Pueden repasar la actividad que subieron ahí en Classroom, que fue un poco de avance de esta parte. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Con respecto a la práctica, mencionaba ayer con su jefe de grupo, les voy a hacer pasar obviamente la práctica que vamos a realizar. Esa es la parte inicial, va a ser de barrido espectral. Vamos a ver cómo se hace un barrido espectral, es lo más básico que tenemos que saber para después hacer un poquito una práctica, pues un tanto más compleja. Es decir, que conlleva más, está padre la práctica, ese análisis, va a ser con base al análisis de agua y por el método de espectrofotometría. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es una práctica de barrido espectral. ¿Qué ocupamos o qué le comentaba ayer a su jefe de grupo? ¿Qué se requiere para poder subir al laboratorio? Obviamente una lista. Ocupo, Adrián, la lista de quiénes iban a subir al laboratorio, quiénes sí pueden subir al laboratorio, como ya lo habíamos comentado. Número 1. Número 2, de las personas que van a subir al laboratorio, les voy a pedir un escrito por parte de sus papás o por parte de su tutor o de titular, si lo quieren ver así. Pero, ¿qué va a decir ese escrito? Es un escrito de forma libre, donde nos comenten que autorizan la asistencia, están de acuerdo o autorizan la asistencia de ustedes o del alumno tal para subir a realizar la práctica al Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Solamente es eso, asumiendo en este caso las responsabilidades que esto puede conllevar en el sentido pues de la pandemia, es por eso que se los estamos pidiendo. Entonces, es solamente ese propósito. Les comentaba, no es de forma obligatoria, no va a afectar a su calificación. Si esta práctica sí cuenta como calificación y sí tiene un valor, más sin embargo, pues si no pueden asistir, obviamente como es en equipos, pues se va a considerar en este caso y por esta ocasión, en este caso se va a considerar la calificación del equipo. Entonces es por eso que no es obligatorio. Entonces las dudas aquí las podemos plasmar ahorita en caso de que existan dudas sobre la asistencia para la práctica. ¿Qué materiales ocupamos? Pues primero que nada el material de seguridad, pues, cubrebocas. De ser posible, muchachos, recomendable al 100% que lleven una careta. No trabajamos, o en esta práctica no se va a trabajar directamente con fuego, con nada de ese estilo, solamente es con el equipo, pero entonces sí se va a requerir una careta. Ya cuando trabajemos con fuego, pues a lo mejor sí hay que checar qué tipo de material vamos a llevar a cabo. Entonces, bata, obviamente, se requiere bata, guantes, cubrebocas y por esta ocasión, pues sí se requiere de una careta. ¿Dudas? Bueno, entonces se va a requerir que armen sus equipos. Los equipos pueden ser de 5 a 6 personas. Y ojo, es muy complicado que puedan subir todas las personas del equipo. Entonces pueden subir máximo unas 3 personas por equipo. O de igual forma vemos con base a la lista cuántos van a ir y podemos ver ahí la situación. Esto es porque en las mesas de trabajo lo que se pretende es guardar ese tipo de distancia.
Ojo, también quiero comentarles, si habemos o existen dudas o de que pueda yo presentar o no, si me siento más, si tengo algún tipo de síntomas, pues mejor, ¿no? Aclararlo y evitarnos la salida. Adrián, no sé si comentaste algo o ya, o hay alguna otra duda, o lo habías comentado ya con tus compañeros. No, no lo habíamos comentado, pero pues como Ah, ya ok. lo habíamos dicho la otra vez, pues ya más o Ajá. menos tenemos idea. Pero sí, la duda pues más que nada es como qué pasaría con quienes. Pues no podemos ir, pero pues ya como dijo que lo del equipo, ¿verdad? Entonces ya se Sí, calificaría de manera grupal. sí, por esta ocasión sí se tiene que evaluar de esa forma. Pues no sé, de los demás compañeros, por favor, si hay dudas, ahorita es el momento. Entonces, Adrián, mientras en lo que, si piensan si hay dudas, por favor les encargo la lista, los equipos, obviamente, y de esos equipos, ¿quiénes van a asistir al laboratorio? ¿Por qué ocupo quiénes van a asistir al laboratorio? Porque se tiene que mandar un oficio para que los dejen entrar a realizar la práctica en el tecnológico. Y recuerden, el escrito es muy importante que lo traigan. Ese escrito debe de ir obviamente firmado por el tutor o sus papás, dependiendo de, y tiene que llevar una copia de su credencial. Es lo único que se les va a pedir extra, por estas condiciones, obviamente. Espero que comprendamos la magnitud, ¿no? de esta parte. Entonces, es lo único que se les va a pedir. Y listo, podemos subir con los cuidados, con muchos cuidados, y poder realizar la práctica. Otra duda, profe. A ver, dime, Adrián. En caso de que cuando fuera sería como a la hora de clases y más o menos como cuánto duraría o algo así. Ah, ok. Buena pregunta. Miren, anteriormente, si no estuviéramos en esta situación, yo prefiero que ustedes vayan y preparen desde cero las cosas. Es decir, tienen que preparar una solución. Entonces, en este caso, pues sería mucho más tardado que prepararan la solución. ¿Por qué? Porque solamente hay una balanza. Entonces, en lo que no pasan todos los equipos o una persona por equipo a pesar, sí se lleva más tiempo. Entonces, en este caso, se les va a preparar la solución para que sea lo más breve. Ojo, si requieren de práctica llegar y a llevarlo a cabo el procedimiento, ya no se requiere pues de una, yo obviamente les voy a explicar antes de, pero ya lo hemos practicado con la plataforma virtual. Es por eso que ahí va a depender de ustedes cuánto tiempo dura la práctica. Puede durar desde media hora hasta una hora y media. Y en algunos casos hasta 2 horas, dependiendo de. ¿Por qué? Porque solamente hay un equipo. Entonces, aquí lo que nos retardaba es la preparación de las muestras o de las soluciones, perdón. Entonces, en este caso ya van a estar preparadas, solamente a los demás que van a subir, pues van a realizar el barrido espectral y listo. Entonces, son las horas de clase nada más. ¿Por qué quiero que consideren esto? Porque, pues, si tienen una clase antes, tienen una clase después, tienen que considerar los tiempos. Entonces, no sé, Adrián, si quedó claro la Ujú, sí. pregunta. Nada más Sí, quería entonces, confirmar. ok, sí, entonces se van a estar preparados y llegar a lo que vamos y listo. Profe, yo tengo otra. Dime, Noemi. Entonces, ¿se van a formar equipos y solamente una parte va a subir? Sí, Ok, sí, porque no se puede subir todos, ok, gracias. de nada. Bueno, entonces para el día de hoy requiero los equipos y la lista, Adrián, por favor. Tienen todo el día, hasta en la noche me la puedes pasar, no hay problema, o mañana en la mañana.
para hacer los equipos y la lista de quiénes sí suben. Una cosa es los equipos y dentro de esos equipos ahí hay que seleccionar o hay que indicar quién va a subir, quién sí puede subir y quién no puede subir. En el caso de que haya equipos que puedan subir todos, pues híjole, yo creo que iba a estar complicado para que puedan subir todos. ¿Qué más quisiéramos, no? Que todos se pudieran entrar, pero hay que acatar este tipo de medidas. Entonces, Adrián, te encargo por favor esos datos. No sé si existan otras dudas. Entonces, la práctica queda de este viernes en 8 para que lo vayan contemplando, por favor. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, no sé si mandaron. Ah, ok, aquí en los mensajes, Lilian, ¿cuánto tiempo dura la práctica? Pues es el tiempo de las clases, 2 horas. Muy bien. Listo, entonces nos vemos el viernes. Es el examen, recuerden, es de lo que vimos, nada más. Y va a ser igual de forma por Classroom y en forma de cuestionario. Ok, entonces nos vemos, que tengan un buen día y cuídense mucho. Vale, profe, gracias. De Gracias, nada, profe. que estén bien. Gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿cuántos había dicho que iba a ser lo máximo para subir al laboratorio?